El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Presidente Duque acepta diálogo directo con el Comité del Paro. Mañana, primer encuentro. Centrales obreras aceptan diálogo pero mantienen orden de paro para el miércoles. Procurador e Iglesia piden diálogo incluyente y sin condiciones. Muere encapuchado que lanzaba explosivos en Universidad de Antioquia. Denuncian reclutamiento forzoso de más de 1.500 menores en la última década. Procuraduría pide revivir curules de paz en el Congreso. Cae en Cartagena uno de los capos más buscados en el mundo. Navidad para los cafeteros. Carga de café llega al $1.000.000. Gobierno y Vargas Lleras alcanzan acuerdo para destrabar reforma tributaria. Acciones para combatir el cambio climático no se cumplen, denuncian líderes del mundo. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Un ejemplo de compromiso con los acuerdos de paz. 2. Una cebolla tiene cabezonas a las autoridades. 3. Se avecinan relevos en el Ministerio de Vivienda. Primera ñapa. Histórica sesión de la Corte Suprema de Justicia. Segunda ñapa. No se imaginan lo que están haciendo en secreto algunos magistrados. Y mi ñapa, como todos los lunes, nuestro enorme elefante blanco. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Buenas noches. El presidente Iván Duque aceptó un diálogo con los promotores del paro. Duque insistió en que en el diálogo no debe haber imposiciones ni ultimátums. El jefe de Estado hizo el anuncio en un foro promovido por el Canal 1. Mañana este será el primer encuentro entre las partes. El foro promovido por el Canal 1 sobre el rol del sector privado en el presente y futuro de Colombia contó con la participación de empresarios, representantes de los gremios de la producción y académicos. En su entrevista a Claudia Palacios, el presidente Duque notificó que los promotores del paro deben comprender que la conversación debe ser lo más amplia posible. Lo que a mí me llama la atención es que dicen aquí hay un pliego de exigencias y si no se atienden esas exigencias seguimos en la calle. Entonces yo creo que ahí la conversación es distinta, porque ahí la conversación deja de ser una conversación y se vuelve una exigencia. Y entonces la pregunta es, ¿en una democracia las exigencias de unos no involucran al resto de la sociedad? Precisó que la conversación es para saber qué proponen tanto quienes salieron a marchar como los que no salieron a las calles. La conversación es justamente para que entre todos entendamos cuál es la genuina razón del malestar y la abordemos entre todos. Pero lo que yo sí estoy en desacuerdo es que una conversación la pongamos sobre la base de ultimátums y de exigencias. Porque ¿quién ha llevado la carga de todo esto? Pérdidas de $1 billón en una semana. Y entonces yo me pregunto, ¿será que el gobierno no ha escuchado a los sectores que está ahí? El jefe de Estado advirtió que esto no es un pulso entre el gobierno y los promotores del paro, pues aquí quien está siendo más afectada es la sociedad entera. Pero convertir esto en un pugilato entre el gobierno, yo no le voy a jalar a eso. Y por eso estoy invitando a una conversación. Y la pregunta es, los que organizan el paro tienen que estar dispuestos a conversar con los que no participan en el paro, que también tienen algo que decir. El presidente Duque defendió la reforma tributaria porque le traerá beneficios a la economía nacional, según dijo. Apoyó el SMAT como instrumento legítimo del Estado para hacer frente a los vándalos y reiteró que su gobierno no tiene el propósito de afectar a la clase media. Ustedes pueden ver la entrevista completa inmediatamente al término de la emisión central de CMI. Entre tanto, ¿qué dicen los promotores del paro tras el anuncio del presidente Iván Duque? Omar Jaimes está con ellos. Omar, buenas noches. ¿Se mantiene la orden de paro para el miércoles? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí en la sede de FECODE acaba de finalizar una reunión del Comité Nacional de Paro en la que se evaluaron 2 temas. Una reunión mañana con el presidente Duque y la propuesta para levantar el paro del miércoles. El doctor Diógenes Orjuela, presidente de la CUT. Doctor, buenas noches. Decisión sobre la reunión de mañana con el presidente. Nosotros tenemos una decisión de ir a las reuniones que plantea el gobierno, pero hay 2 obstáculos todavía que no se han resuelto. Uno, si es una condición que levantemos el paro
del próximo miércoles no va a haber acuerdo en eso y tampoco va a haber acuerdo si se condiciona a que el diálogo entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro debe estar inscrito en el contexto del diálogo nacional del gobierno. ¿Esto significa que el paro nacional del miércoles se mantiene? No tiene ninguna reversa. Muchas gracias, doctor Diógenes. Hay que recordar que junto a esto está previsto un concierto el domingo por la paz en el Parque Simón Bolívar. Información a esta hora en el centro de Bogotá. Omar Jaimes, CMI La Noticia. Muchas gracias, Omar. Y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, aceptó abrir con los promotores del paro una mesa paralela a la conversación nacional, pero pidió revocar la convocatoria a nuevas marchas de este miércoles. Ya vimos que eso no va a pasar. Diego Molano, secretario general de la Presidencia, y Angelino Garzón, embajador de Colombia en Costa Rica, revelaron hoy que el sábado pasado se reunieron con miembros del Comité del Paro Nacional y a nombre del gobierno, Molano y Garzón propusieron una mesa paralela. Y les planteamos que de forma novedosa abordáramos una mesa paralela a la conversación nacional para que inicie la discusión de los 13 puntos señalados. El gobierno pidió que desistan de continuar en el paro. De modo que los efectos económicos que está teniendo el paro no sigan afectando el desarrollo de las actividades de comercio, de las actividades de transporte y que Colombia pueda retornar a una vida normal y tranquila en estas épocas. Los promotores del paro realizan consultas con sus respectivas organizaciones para responder a las propuestas del gobierno. Por su parte, el procurador general Fernando Carrillo, tras una reunión con diversos sectores que integran el comité de paro, señaló que el diálogo entre las partes debe ser directo, incluyente y sin condicionamientos. Varios de los promotores del paro nacional y representantes del gobierno participaron en una cumbre sobre diálogo social convocada por el procurador Fernando Carrillo. En la reunión, que se extendió por más de 5 horas, estuvieron presentes las ministras del Interior y Trabajo, así como la Iglesia y líderes políticos y sindicales. Al término de la cumbre, el procurador hizo un llamado para que el gobierno alente un diálogo directo y sin condicionamientos. Hay que saber entender y leer lo que está pasando en las calles en Colombia en este momento. Y por eso es tan importante sentarse ya a la mesa. Un diálogo, aquí se dijo, inmediato, incluyente, efectivo, estratégico. Eso es lo que el país está reclamando. Hay que crear un clima de confianza. Lo primero es tratar de construir formas en las que se pueda tener un lenguaje que posibilite el acercamiento. El procurador pidió que se erradique la violencia de las manifestaciones. Y el sector empresarial, por su parte, insistió en la necesidad de que se integren a los diálogos representantes de todos los sectores y pidieron que las marchas se hagan en paz y sin vandalizar los bienes públicos. Durante el foro del Canal 1 se recalcó la importancia del sector privado en el crecimiento económico y social del país. Aquí quisimos darle un poco de voz al sector privado, que es gran jalonador de empleo, empuja por el desarrollo del país. Los gremios recalcaron la necesidad de una estabilidad jurídica y tributaria para impulsar el crecimiento y la generación de empleo. Esperamos que el Congreso realmente nos acompañe en una conversación, digamos, razonable y logremos antes de final de año tener realmente, digamos, unas condiciones tributarias que nos permitan afirmar lo que había sido dicho en la ley de financiamiento y ojalá mejorarlo. Advirtieron además pérdidas a causa de las protestas. En el caso de los alimentos y particularmente en la ciudad de Bogotá, la semana pasada se redujeron las ventas de pollo y huevo 24%. Y aseguraron que es necesario que todos los actores de la sociedad estén presentes y sentados a igual nivel durante los diálogos de las reformas que requiere el país. Falleció esta noche en Medellín un joven a quien se le explotaron varios elementos explosivos que llevaba mientras participaba en una manifestación en cercanías a la Universidad de Antioquia. El Hospital San Vicente Fundación informó que el joven, quien resultó lesionado, falleció esta noche. Esta tarde, cuando un grupo de encapuchados pretendía bloquear las vías cercanas a la Universidad de Antioquia, había resultado gravemente herido. Según las imágenes de videos de seguridad, trataba de impedir el paso de un motociclista y al caer le explotó un artefacto improvisado que llevaba. Pueden ser papabombas, pueden ser artefactos explosivos improvisados que llevaba este sujeto, pues ocasionándole daños evidentes. Aún no se tiene la identidad del joven quien perdió la vida, dadas las graves lesiones que sufrió. En Medellín, las autoridades tienen identificados 9 grupos radicales que infiltran las protestas. Estas personas que están encapuchando y que están utilizando unos overoles como para uniformarse. En la Universidad de Antioquia este martes se tiene prevista asamblea general para determinar si vuelven a clases o continúan el paro.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo aseguró que Cuba y Venezuela están detrás de las movilizaciones y los disturbios en varios países latinoamericanos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Cuba y a Venezuela de promover la agitación en medio de las recientes manifestaciones que viven varios países en América Latina, incluida Colombia. Naciones a las que Washington expresó su respaldo para impedir que la agitación y el descontento se conviertan en revueltas. The Trump administration will continue to support countries trying to prevent Cuba and Venezuela from hijacking those protests. Y aunque Pompeo advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro está llegando a su fin, bajó el tono cuando se refirió a una intervención militar en Venezuela. That is certainly still true. But we've learned from history that the risks from using military force are significant. Para el funcionario, La Habana y Caracas intentan secuestrar estas protestas que, según Pompeo, son manejadas por intereses oscuros que buscan convertir las democracias aliadas de Estados Unidos en dictaduras. En otras noticias, el comisionado de paz Miguel Ceballos y varios integrantes de la iglesia le exigieron al ELN que libere a 3 secuestrados que fueron plagiados en el Pacífico. En la carta firmada por el arzobispo de Cali y los obispos de Quibdó, Apartadó e Itzmina, los jerarcas católicos piden al comando central del ELN que libere a Tulio Mosquera, Diana María Toro y Freddy Rangel, quienes fueron retenidos por esa guerrilla. Hacen un llamado que, insisto, el gobierno valora y respalda, porque lo ha dicho el presidente de la República, una condición fundamental para avanzar en cualquier espacio de diálogo será la liberación de todos los secuestrados y el cese de acciones criminales. El gobierno señaló que tienen información de 9 personas que estarían secuestradas por el grupo ilegal y condicionó cualquier acercamiento a retomar el diálogo con su liberación inmediata. CMI conoció un informe oficial con registros actualizados sobre reclutamiento forzado de menores de edad. Han sido reportados más de 1.500 casos en la última década. Desde 2007, la guerrilla del ELN ha reclutado forzosamente a 543 niños y niñas. Según los registros de las fuerzas militares, el reclutamiento hace parte de una política dictada por el comando central de esa guerrilla. Como consecuencia de impartir esas órdenes, han sido condenados por la justicia los comandantes identificados con los alias de Gavino, Antonio García y Pablo Beltrán. El Clan del Golfo ha reclutado a 846 menores desde 2007. En el caso de la disidencia de las FARC, el registro empieza desde el 1 de diciembre de 2016. Han reclutado a 79 menores. También llama la atención el caso de otros 38 que estaban en las filas de las antiguas FARC y pasaron a la disidencia, en contra del compromiso de entregarlos al Estado antes de la firma de la paz. La Procuraduría General le pidió al Consejo de Estado que declare la aprobación del proyecto que tramitó el Congreso, con el que crea las 16 curules de paz. El concepto fue presentado dentro de la demanda que pretende dejar sin efectos el archivo de dicho proyecto de ley. Según la Procuraduría, los 50 votos a favor que obtuvo el proyecto eran suficientes para que fueran aprobadas, por lo que el presidente del Senado de la época, Efraín Cepeda, se equivocó al archivarlo. Para el Ministerio Público, tanto el secretario del Senado como el presidente de la corporación no tenían competencia para afectar el trámite del proyecto y truncar su promulgación y posterior control por parte de la Corte Constitucional. Por lo tanto, la Procuraduría General solicita que el presidente de la República sancione el proyecto que le otorga las 16 curules en la Cámara de Representantes a las víctimas del conflicto armado. Esta noche el presidente del Congreso, Lidio García, denunció que su colega senador Carlos Felipe Mejía lo amenazó por haber recibido a los promotores de las protestas sociales. Llegó el senador Carlos Felipe Mejía a señalarme y a gritarme de que yo era el principal líder de la marcha en Colombia. Cuánto quisiera yo, y quiero que me lo diga en público y que abramos el debate, para que no sea irrespetuoso, porque usted siempre quiere estar agrediendo a sus colegas. Que yo lo amenacé. Si usted exige respeto, yo se lo exijo a usted. Jamás, jamás ha salido de este senador una amenaza hacia nadie. En las próximas horas se declarará la silla vacía de la curul del ex representante del partido FARC, Seusis Pauces Hernández, alias Jesús Santrich. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ratificó la medida de aseguramiento y orden de captura por el delito de narcotráfico contra el hoy prófugo de la justicia. El presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, está a la espera del acto administrativo en el que se confirma la decisión. Uno de los narcotraficantes más buscados del mundo fue capturado en las últimas horas en Cartagena.
A bordo de un yate, César Emilio Peralta, conocido con el alias de Abusador, buscado en 192 países, había llegado la semana pasada a Cartagena, proveniente de República Dominicana, tras colarse el control de las autoridades en ese país. 700 hombres de ejército y policía en República Dominicana estaban tras la pista de esta persona, logra romper ese cerco y llega a territorio colombiano, donde la Policía Nacional logra ubicarlo durante el fin de semana. Cabe destacar que otra persona también fue capturada por lavado de activos, presuntamente vinculado a la misma organización y quien hacía envíos de cocaína de Colombia, Venezuela y Panamá hacia Estados Unidos y Antillas Holandesas. La próxima semana quedaría contratado el sistema de parqueo en vía en Bogotá. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, anunció que están evaluando una propuesta y de cumplir con los requisitos, este mes se adjudicaría el contrato para habilitar 20.000 cupos de parqueo en las calles capitalinas. El precio de la carga de café alcanzó el $1.000.000, un valor de compra que no se veía desde hace 3 años. Después de la difícil situación en materia de precios del sector cafetero, que desde finales de 2017 inició un periodo de bajas cotizaciones, pasando desde $1.23 a $1 al siguiente año y llegando a su nivel más bajo en agosto de este año de 92,75 centavos de dólar la libra. Cambia la tendencia por problemas de oferta en el mercado mundial. Hoy el precio es de $1.22. La carga ya se paga por encima del $1.000.000, situación que no se daba desde 2016. Se habla también del tema de que se han reducido los inventarios en países consumidores. Los caficultores consideran que la recuperación del precio llegó tarde. Nada nos ganamos con que un precio de esos y si no hay café para vender. Se espera tendencia al alza de precios hasta marzo de 2020. El gobierno aseguró esta noche la mayoría en el Congreso para tramitar la reforma tributaria después de una reunión del presidente Iván Duque con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y miembros de la bancada de Cambio Radical. Si bien por un error en el procedimiento parlamentario no se pudo iniciar hoy el trámite de la llamada Ley de Reactivación Económica, el presidente Iván Duque, en una reunión con el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, garantizó que tendrá las mayorías en el Congreso de la República a partir de mañana para tramitar esta iniciativa. En la bancada vamos ya a tomar la decisión de acompañar esta ley de crecimiento económico, pero lo que importa de ello es que esta ponencia no es la última palabra, que arrancamos el día de mañana su primer debate y correcciones, modificaciones o inclusiones se pueden dar. El senador Rodrigo Lara informó que por iniciativa de Cambio Radical, una comisión de expertos estudiará el año entrante una reforma tributaria integral. Los constructores revelaron preocupantes cifras sobre el impacto que han tenido en el sector tanto el paro como las marchas de la protesta. A causa de las manifestaciones de los últimos días, el sector construcción se ha visto fuertemente afectado. El rendimiento en las obras se desplomó 30% y los ingresos de los contratistas un 27%. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos atrasando en los cronogramas, no producimos en el marco de la programación que tenemos porque nosotros necesitamos frentes de trabajo completos. La asistencia de trabajadores cayó entre 70 y 80% y la visita a las obras se desplomó entre el 20 y el 90% según la ciudad. El presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, insistió en la necesidad de estudiar opciones para pensionar a la población menos favorecida. El CEO del Grupo Aval hizo un llamado para frenar las altas pensiones en Colpensiones y buscar la forma de con ello pensionar a los menos favorecidos. Para completarle la plata a las personas para que se puedan pensionar por lo menos con un salario mínimo vitalicio. Ve un crecimiento superior a 3%. Nosotros estamos apostándole a 3.3 con una inflación más o menos de 3,5% para este año. Estima que no habrá subidas de tasas de la emisora y hizo un llamado para que durante las marchas no haya vandalismos. Con la presentación de una nueva estampilla, Avianca inició la celebración de los 100 años de la compañía. 21.892 estampillas circularán desde mañana en Colombia y el mundo, conmemorativa de los 100 años de la aerolínea Avianca. Cada estampilla de esta emisión filatélica tendrá un costo de $2.000 por unidad. No hay mejor lugar para empezar esta celebración, pues aquí nació la aviación en Colombia y fue la cuna de Scata. La estampilla por el centenario de Avianca se presentó en el aeropuerto Ernesto Cordizos. Queremos rendir un homenaje a los pioneros de la aviación y quienes tuvieron la visión de darle alas al país. Apenas 16 años
después de que los hermanos Wright hicieron posible el sueño de volar. El acto de presentación tuvo como fondo el bautizo del avión retro de Avianca, símbolo de la empresa que nació en Barranquilla en 1919. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia pagó 0,84% a 1.598 puntos. La acción del Grupo Familia fue la que más subió con una valorización de 12,50% a 4.500 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más cayó con una pérdida de 3,27% a 18.360 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 26.000 millones de pesos. Y el dólar arranca la semana a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.508 pesos con 39 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.270 pesos y la venden entre 1.310 pesos. Un negro cuesta 3.886 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 22 centavos. El azúcar se transó en 12,75 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56 con 3 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $60 con 88 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.230 pesos. En Madrid, la cumbre del clima, jefes de Estado y representantes de más de un centenar de países advirtieron que las medidas acordadas para frenar el cambio climático no se están cumpliendo. En esta, la versión número 25 de la Cumbre Mundial del Clima, se reunieron jefes de Estado y representantes de al menos 200 países firmantes del Acuerdo de París para encontrar soluciones que permitan mitigar los efectos del cambio climático antes del año 2050. The decisions we make here will ultimately define whether we choose a path of hope or a path of surrender. And remember, we made a commitment to the people of the world through the Paris Agreement, and it was a solemn promise. Estados Unidos afirmó que su país sigue comprometido con la lucha contra el cambio climático. On behalf of the House of Representatives and the Congress of the United States, we're still in it. El presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, hizo un llamado a cuidar el planeta. Además, el ministro de Polonia entregó oficialmente la presidencia de la Conferencia Climática de las Naciones Unidas a Chile. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la restitución de los aranceles a las exportaciones de acero y aluminio procedentes de Argentina y Brasil. Trump aseguró que esta medida la adopta por la devaluación de las monedas en ambos países y denunció una presunta manipulación monetaria para afectar las exportaciones agrícolas estadounidenses. Un accidente de tránsito registrado en la ciudad chilena de Antofagasta deja 21 muertos. Un autobús en el que viajaban cerca de 50 personas se salió de la carretera y cayó por un precipicio de más de 40 metros. Las autoridades investigan si hubo falta de pericia del conductor o si se presentó una falla mecánica. Los más de 45 días de protestas en Chile han hecho mella en la aprobación y popularidad del mandatario de ese país, Sebastián Piñera. Su popularidad descendió hasta el 10%. Simultáneamente, el Banco Central de Chile informó que el crecimiento económico cayó al 3,4% negativo, cifra que es la más baja de la última década. Filipinas se prepara para la llegada del tifón Kamuri, que amenaza con arrasar todo a su paso. Miles de personas han sido evacuadas mientras los servicios de emergencia mantienen la alerta por cuenta de las intensas lluvias y las catastróficas inundaciones que ya se registran en gran parte del país. Nuestros secretos de hoy. 1. Dos de los más reconocidos integrantes de las desaparecidas FARC acaban de dar un ejemplo de superación y compromiso con el cumplimiento de los acuerdos de paz. Se trata de José Benito Cabrera Cuevas, conocido con el alias de Fabián Ramírez, excomandante del bloque sur de las extintas FARC, y de Omaira Rojas, alias Sonia, quien regresó al país luego de ser extraditada y condenada en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. Los dos exintegrantes de las extintas FARC acaban de recibir el título de bachiller, junto con otros 16 excombatientes
gracias a un programa diseñado por la Agencia para la Reincorporación y la Universidad Abierta y a Distancia. Felicitaciones y éxitos a los nuevos graduandos. 2. Las autoridades están desconcertadas por la llegada a ciertas zonas de nuestro país de un producto de primera necesidad, que al parecer está ingresando de manera ilegal, lo cual afecta a los productores nacionales. Les hablo de la cebolla cabezona, un producto que está presente en las mesas de todos los hogares colombianos. Las autoridades han detectado que varias toneladas de este producto procedente del Perú han llegado a nuestro país a precios irrisorios y son llevadas a lugares apartados del norte y oriente del país, como la zona del Catatumbo, donde hay suficiente producción nacional para cubrir la demanda del producto. Una de dos: o hay contrabando de cebolla o se están legalizando dineros de dudosa procedencia. Las autoridades ya están examinando con lupa la situación. 3. Sorpresivamente presentó su carta de renuncia el viceministro de Vivienda, Víctor Saavedra, tras 1 año y 4 meses al frente del cargo. 2 nombres toman fuerza para reemplazarlo. El primero es el de la ex senadora Mila Romero, quien reemplazó en su licencia de maternidad a la senadora Ruby Chaui. El segundo nombre, que suena con mucha fuerza, es el del economista y profesor de macroeconomía Carlos Alberto Ruiz, quien pese a tener menos de 30 años, ya ha sido jefe de estudios económicos de la ASO Bancaria y analista de FEDesarrollo. Además, es asesor del ministro Jonathan Malagón y es el actual presidente de la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro. A Ruiz muchos lo consideran como uno de los economistas más brillantes del país. Primera ñapa. La Corte Suprema de Justicia realizará esta semana la que se considera como una sesión histórica. Histórica porque es la última sala plena de 2019. Histórica porque es la primera vez que esa corporación sesionará con tan solo 16 magistrados, que es el número mínimo que se necesita para tomar decisiones. E histórica porque se intentará por primera vez elegir en una sola sesión a 6 magistrados que hacen falta en esa corporación. Algunos dicen que como ya dejó su cargo el magistrado de la Sala Laboral Rigoberto Echeverry, la elección podría agilizarse. Sin embargo, otros aseguran que el problema no era el ahora exmagistrado Echeverry, sino unas supuestas presiones externas. Verdad o mentira, lo cierto es que muchos esperan que el espíritu de la Navidad ilumine a los magistrados y logren un acuerdo para llenar las vacantes que hay en el alto tribunal. Segunda ñapa. Hace algunos días revelé en esta sección que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema estaba trabajando a media marcha por falta de recursos. El propio presidente de la sala, el magistrado Héctor Alarcón, reconoció que no había dinero para adelantar algunas diligencias en otras ciudades, lo que estaba afectando la recolección de pruebas y la toma de testimonios a varios testigos. Como los recursos nunca llegaron, pese a las múltiples peticiones, los magistrados de la Sala de Instrucción decidieron sufragar de su propio bolsillo los gastos que demanda su traslado para cumplir con su trabajo en otras ciudades. Loable actitud de los integrantes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y una prueba más de que la justicia cojea, pero llega. Y mi ñapa, como todos los lunes tenemos el elefante blanco. Esas obras en las que se invirtieron millonarios recursos y con el paso de los años nunca llegaron a feliz término y quedaron en el olvido. El elefante de hoy está ubicado en el barrio Santander, al sur de Bogotá. Es esta mole de cemento ubicada en la localidad de Antonio Nariño, donde en 1996 se proyectó la construcción de una unidad prioritaria de atención en salud. Con el paso de los años, la obra nunca se terminó y lo que es peor, hoy no se tiene certeza de quién es el propietario del predio. La alcaldía de Antonio Nariño dice que el terreno es responsabilidad del Instituto para la Economía Social y el instituto asegura que está en el proceso de desenglobe para cederlo al Instituto de Integración Social. Han pasado 23 años y nada de nada. La obra está paralizada. Ojalá que la nueva alcaldesa de Bogotá
tome cartas en el asunto. Hasta mañana, que descansen.